no sabíamos afrontar la admisión del 14 de diciembre. Todos ustedes jóvenes están un poco nerviosos, pero también me dicen, profesor, ¿qué pasaría si lamentablemente no ingreso en ingeniería civil por una pregunta? Y esa pregunta podría ser evolución. Podría ser, digo, porque a veces siempre decimos, si este curso hubiera estudiado filosofía, hubiera respondido esa pregunta y hubiera ingresado a la carrera. O si este capítulo, yo estudié todo biología, pero dije, no creo que venga evolución. Bueno, sí viene, pero me voy a aventurar, pues, no va a venir. Y para mala suerte no viene. Y si nos viene, y no respondemos, y esa pregunta es culpable para el ingreso, va a ser fatal para nosotros. Por eso, esta semana, la práctica que tienen en manos, hemos preparado unas preguntas que nunca lo habíamos hecho aquí en la academia acerca de evolución. Evolución. No estoy hablando del origen de la vida. Evolución. Son preguntas para alumnos que razonan, que piensan. Vamos a ver aquí cómo resulta, porque en el aula del semestral, aquí al costado, se han equivocado todos los alumnos en todas las preguntas. No han atinado en ninguna. Van a ver si a ustedes les va a pasar lo mismo. En evolución creen que esa es la respuesta, pero no la es. Porque todavía nos falta alcanzar ciertos conocimientos. Vamos a empezar la resolución de esta práctica con el capítulo de el origen de la vida. Y la primera pregunta respecto al origen de la vida dice: la teoría quimiosintética fue probada por quién. ¿Quién es ese autor? Entonces toda la respuesta. A veces el alumno en el examen de admisión está tan apurado, está tan nervioso, y es apurado un sabelotó y Marco Párin y no ingresa. Aquí tenemos el aparato de Tesla, que es un aparato que fue construido por el señor Miller y Urey en 1953, en el año que era publicado la doble hélice de Watson y Crick. Ellos simularon una atmósfera antigua. La atmósfera antigua tenía estos elementos químicos: metano, vapor de agua, hidrógeno, amoníaco, y simularon con corrientes eléctricas los relámpagos de aquellas épocas y trataron de hacer reaccionar estas sustancias inorgánicas. Cuando observaron el resultado en este recipiente, se dieron cuenta que el recipiente contenía moléculas orgánicas como, por ejemplo, aminoácidos, contenía formaldehído, ácido acético, cianuro de hidrógeno. Entonces Miller dijo, si esto lo hemos podido hacer en el laboratorio en pocos días, ¿cómo no ha podido suceder en millones de años eso en el fondo del mar, como dijo Párin? Entonces nosotros avalamos y estamos de acuerdo con lo que dijo Alexander Oparin en su teoría quimiosintética, que la vida se formó en el agua a partir de moléculas inorgánicas, se formaron moléculas orgánicas. Y eso lo estamos comprobando aquí. Por lo tanto, la hipótesis de Oparin pasa a ser una teoría, que se va a llamar la teoría de la evolución química o la teoría quimiosintética. Ellos comprobaron. Y es lo que nos preguntaba la 1. La teoría quimiosintética fue probada ¿por quién? No fue por Oparin, fue por Miller. Entonces, esas palabras, esas preguntas aparentemente simples nos hacen caer en el examen. Y uno después se jala los pelos, dice, pero ¿cómo me puedo equivocar en esto? Entonces tiene que tener un poco de tranquilidad frente a todos los nervios que vas a tener, que es natural, pero concéntrate. Es más, te aconsejo, si tú crees que hay una pregunta fácil, por si acaso dale una segunda leída y vuelve a responder. La pregunta 2 dice, cuestionó la llamada generación espontánea. Bueno, pero la generación espontánea, San Marcos no pregunta con ese nombre. San Marcos pregunta con la teoría de la abiogenesis. Y obviamente el prefijo a, que significa sin, bio, vida, genesis, origen. La biogenesis explica que los seres vivos nos hemos originado de la nada. Eso decía Aristóteles, que la materia inerte, gracias a una fuerza invisible llamada entelequia, empezaba a tener vida. Sus seguidores tenemos a Helmont, el señor Helmont, del famoso experimento de ratón, donde a partir de los trigos, con un poco de ropa sucia impregnado de sudor, el sudor era la entelequia, el trigo se transformaba en ratón.
O el señor Aristóteles, que decía de los troncos de los árboles nacían los cocodrilos sumergidos en los pantanos. Estas teorías fueron sostenidas por la biogénesis, pero hay una diferencia entre Helmont y Nielsen, porque Helmont avalaba lo de Aristóteles, pero para organismos grandes, o sea, para ratones, cocodrilos, sapos, serpientes, gusanos. En cambio, Nielsen avalaba la teoría de Aristóteles, pero para microorganismos. Es decir, Nielsen decía que los microbios, que no podemos ver a simple vista, también se originan de la nada, al igual que los organismos grandes, que decía Helmont. Ambos apoyan a la teoría de la generación espontánea, pero hubo un subversivo de ideas, un médico toscano, Francesco Redi, y en el siglo XVII, en 1668 específicamente, puso unos pequeños frascos con carne y demostró que del trozo de carne no habían gusanos, como si lo sostenía la generación espontánea. Redi se percató que los gusanos no nacían de la carne, sino de las moscas que depositaban huevos. Al cubrir la boca para que no ingresen las moscas, ya no habían larvas. Entonces, los gusanos no vienen de la carne, los gusanos vienen de la mosca. La mosca es un ser vivo, el gusano es un ser vivo. Los seres vivos solamente se pueden originar de otros seres vivos preexistentes. Mi teoría se llama biogénesis dicorrea, bio-vida, génesis origen. Los seres vivos solamente se pueden originar de otros seres vivos. Eso ya no es una teoría, es una ley universal. Ahora sabemos que todos los seres vivos se pueden originar de la nada. Pero mientras Redi solamente demostró que los organismos grandes, los sapos, ratones, no se originaban de la nada. Pero John Nielsen, el anterior, decía que los microbios sí se originaban de la nada. Yo tenía un caldo de cultivo sin microbios, lo dejaba a la intemperie y de pronto aparecía un microbio de la nada. Pero quien se encargó de sepultar esto fue Spallanzani. Lázaro Spallanzani, que es de la misma idea que Redi, dijo, ni siquiera los microbios se pueden originar de la nada. Y él demostró que efectivamente los microbios no se originaban mientras uno lo cubría la boca con un corcho. Pero los señores de la generación espontánea siempre decían que al tapar no ingresaba la entelequia para que aparezcan los microbios. Esa era la razón, en realidad sin nada. Quien sepultó definitivamente esto fue el amigo Pasteur. Pasteur, esta palabra debe estar grabada en el cerebro, la palabra definitivamente acabó con la generación espontánea utilizando su matraz en cuello de cisne. Nunca le puso un corcho, una tapa y demostró que no habían seres vivos. Sin embargo, cuando el líquido lo tenía en contacto con el aire, ahí recién aparecieron los microbios. Es decir, los microbios no aparecían de la nada, sino de otros microbios que venían del exterior, se multiplicaban por bipartición. Quien acabó definitivamente con la generación espontánea, definitivamente fue Luis Pasteur, pero el primer precursor fue Francisco Redi. Sin embargo, todos estos señores nunca explicaron el problema científico. El problema científico era cómo se había originado la vida. Por eso la pregunta número 2, ustedes marcaron la alternativa correcta. Pero en la pregunta 3 dice, en su época cuestionó la llamada teoría de la generación espontánea. ¿Quién? ¿Quién fue? Hace rato pues está respondiendo. La pregunta 3 vamos a pasar. Dice, cuando se originó la Tierra, la atmósfera carecía de, pero sí contenía tal cosa. Claro, porque hace rato nosotros hemos mencionado que la atmósfera primitiva era una atmósfera reductora. La atmósfera reductora significa que contenía vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno y CO2, más no contenía oxígeno. La atmósfera actual más bien contiene oxígeno. Esta atmósfera es una atmósfera oxidante. Si en la atmósfera primitiva no existía oxígeno, el primer ser vivo que debió aparecer ahí seguramente era un ser vivo anaeróbico. Y efectivamente fue una bacteria anaeróbica. Años después aparecieron las cianobacterias que empezaron a hacer fotosíntesis y empezaron a liberar oxígeno a la atmósfera, y ahí se transformó la atmósfera reductora en una atmósfera oxidante porque ella contenía oxígeno. Y en presencia de oxígeno aparecieron todos los demás organismos aeróbicos. Hay dos momentos importantes en el origen de la vida y en la evolución. Uno se habla de la evolución química y otro habla de la evolución biológica. La evolución química lo sostiene Oparin, que a partir de moléculas inorgánicas se formaron moléculas orgánicas. La evolución biológica lo da Darwin.
Darwin dice que a partir de un ser vivo llamado bacterias, nacieron todos los demás seres vivos de la naturaleza. Eso se llama evolución biológica. Entonces, fíjense, O'Brien está relacionado con la evolución química, con el origen de la vida, y ya Malin Darwin, en su evolución biológica, nos va a tratar de explicar cómo a partir de una sola especie de microorganismo pudieron surgir las 5 millones de especies que existieron en el planeta y que existen en este planeta. Entonces, una cosa es la evolución química y otra la evolución biológica. La pregunta 3, entonces, de acuerdo a eso, has tenido que responder la alternativa. Júrate que me está haciendo correr el tiempo. ¿Perdón? Ya. La 4. Miller, con Urey, demostró en el laboratorio, utilizando el aparato de Tesla. En dicho experimento fue necesario prescindir. ¿Qué significa prescindir? ¿Necesitar o no necesitar? No necesitar. O sea, no utilizó el señor Miller. ¿Qué no utilizó? Claro, porque la atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Entonces, él trabajó solamente con los componentes de la atmósfera primitiva. Muy bien. Ahí está. ¿Y quién es el máximo representante de la teoría de la generación? El estaquilita filósofo griego. Muy bien. En la pregunta número 7 dice, es el personaje que realizó el experimento en la carne para refutar a el amigo Francisco. Muy bien. La pregunta 8 dice, Luis Pasteur jugó. Claro, pero jamás explicó cómo se había originado la vida. Avanzando con la pregunta 9, el experimento que realizó un señor le da un mayor sustento a una teoría. Claro, Miller, habíamos observado aquí, comprobó la hipótesis de O'Brien en su teoría química. La pregunta 10 dice, ¿cuál de los siguientes no es requisito para la evolución química? Claro. ¿Perdón? ¿Total? Obvio, pues, porque para la evolución química no era requisito los compuestos orgánicos, porque más bien se formaron los orgánicos a partir de los inorgánicos. No vayas a responder oxígeno, ahí dice ausencia, no dice presencia. 11. La receta para obtener ratoncitos. Bueno, ese era el señor del trigo y el ratón. La pregunta 12, me gustaría que presten atención, por favor. La teoría más aceptada en el campo científico acerca del origen de la vida no es la teoría cosmozoica de Arrhenius, sino más bien es la teoría quimiosintética de O'Brien, que sostiene que la vida se formó por millones de años en el fondo del mar a partir de las moléculas orgánicas del aire que precipitaron al fondo y reaccionaron entre ellos y se formaron moléculas orgánicas, y ellas luego se agruparon en estructuras llamadas coacervados, y a partir de los coacervados nacieron los seres vivos. Todos casi los científicos en el siglo ya XX, porque O'Brien fue en 1924, todos estaban de acuerdo. Pero existieron algunos investigadores que dijeron, un momentito, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho O'Brien, la atmósfera primitiva, no había oxígeno, primitiva, todo, pero no estoy de acuerdo que la vida sea originada en el mar. Dice el mexicano Alfonso Herrera, él sostiene que la vida se formó en pequeños charcos, no en el mar, llenos de sustancias sulfurosas. ¿Y por qué tanta alusión a las sustancias sulfurosas, es decir, al azufre? Porque el azufre es una molécula muy reactante y que además en la actualidad se encuentran en aminoácidos muy especiales como la metionina y la cisteína, que son los únicos dos aminoácidos azufrados de los 20 tipos de aminoácidos que existen. Y el azufre podría haber actuado, dice este señor, como un catalizador, es decir, como enzima, porque en esa época todavía no había enzimas, pues se supone que no había proteínas.
Y no te olvides que catalizadores no solamente son las enzimas. En química has estudiado que hay catalizadores que son metales. Y uno de ellos podría ser el azufre, dice el señor Alfonso Herrera. Entonces, para mí, sucedió todo lo que dijo París. Que el CH4, el amoníaco, todos cayeron, pero no al mar, sino a estos charcos manantiales de azufre, y es ahí donde se originó la vida. Sin embargo, el español Joaquín Bernal dice, un momentito, yo estoy de acuerdo en todo lo que hizo París, pero discrepo en que la vida no se formó en el mar. También discrepo con mi amigo Alfonso Herrera, que dice que se formaron en los pequeños charcos de azufre. Si no, yo pienso que se formaron en charcos de agua, pero con arcilla. ¿Y qué tenía que ver aquí la arcilla? La composición química de la arcilla tiene los elementos más catalíticos que existen en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos aluminio, que es un elemento bastante catalítico. Entonces, estos charcos arcillosos son los que recibieron a estas moléculas de oparis, y gracias a estos metales catalíticos, ellos reaccionaron y se formaron los seres vivos. Eso sostiene el amigo Joaquín Bernal. Fuchs y Sidney, son dos científicos diferentes, coinciden y dicen, estamos de acuerdo con todo lo que hizo París, incluso que se formó la vida en el mar, pero no estamos de acuerdo que los seres vivos nacieron de los coacervados. No, nacieron de las microesferas. ¿En qué se diferencia un coacervado de una microesfera? Porque los dos son vesículas membranosas, que en su interior tienen moléculas orgánicas. Los coacervados están cubiertos de una película de membrana, semejante a la membrana celular actual, y en su interior tienen moléculas orgánicas como glúcidos y como proteínas. En cambio, el señor Fuchs dice, las microesferas son vesículas membranosas, pero que solamente contenían proteínas. Y a eso le llamo microesfera. ¿Y por qué solamente tanta atención a la proteína? Porque tú sabes que toda la materia orgánica de nosotros, ¿cuál es la molécula orgánica más abundante de un ser vivo? ¿Los glúcidos, los lipidos, la proteína o los seres nucleicos? La proteína. ¿Y cuáles son las moléculas que se encargan de hacer reacciones químicas? ¿No son las enzimas? ¿Y las enzimas de qué están hechas? ¿No están hechas de proteínas? Entonces las proteínas son las que han formado la vida, dice el amigo Fuchs. Miren, ahí hay variantes. O sea, casi todos están de acuerdo con el patrón de Oparin, pero tienen ciertas variantes. Años después apareció Corley, este científico que tienen ahí en la alternativa B, y decían, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Oparin, con otro que todos estos reaccionaron por el efecto de los rayos ultravioletas, los relámpagos, todo, pero no se formó en el mar, ni tampoco en los charcos arcillosos, sino se formaron en los manantiales de aguas calientes que precipitaban en los fondos marinos. No te olvides que en los fondos del mar hay como fumarolas, ¿verdad? Que eliminan agua caliente como chimenea. Es en esas aguas, en esos pozos, no en el mar, sino en esos pozos, porque la temperatura era fundamental para que se aceleren las reacciones químicas. Eso es lo que dice este señor Corley, que son las nuevas teorías que San Marcos todavía no incluye en su libro, pero lo estamos recordando, no vaya a ser que nos sorprenda San Marcos en su libro. Entonces, cuando me dicen que la teoría del origen de la vida proviene de fuentes hidrotermales ricas en sustancias sulfatadas, eso viene a ser la alternativa B. Tanto Corley como Alfonso Herrera están de acuerdo que interviene el azufre, pero el otro dice que es en la tierra y el otro dice que es en el fondo del mar, en manantiales, en fumarolas. La pregunta 13 dice, el planteamiento de que la vida solo puede originarse de otra vida, ¿a qué teoría corresponde? A la biogenesis, el origen de la vida solamente a partir de otro ser vivo. La 14 dice, ¿cuál de los siguientes gases no forma parte de la atmósfera? Bueno, de la atmósfera de la Tierra primitiva, se supone, la respuesta sería el oxígeno, porque era reductor. 15. Alexander Oparin, para argumentar su teoría acerca del origen de la vida, reconoció los aportes de qué científico. Esa sí es una pregunta interesante que podría venir en un examen.
Porque ¿cómo es posible que un alumno pueda responder después de haber explicado ya Alexander Oparin 1924, estamos hablando de su teoría? Argumentar su teoría ha reconocido el aporte de Stanley y Miller. Entonces que Miller después pues ya demostró más bien lo de Oparin. Entonces ese señor queda descartado de inicio. Si vas a pensar en Aristóteles, Platón, entonces es lo opuesto, ¿verdad? Quedan descartados dos. Obviamente Pasteur y Arrhenius también van a quedar descartados, porque Arrhenius tiene su propia teoría de los cosmozoides que viene del espacio, no tiene nada tiene que ver con Oparin. Entonces me quedan dos nada más. Hugo de Bryce, que es la teoría mutacionista de la evolución y Lamarck, que es la teoría de los caracteres adquiridos de la evolución, y Darwin, que es el padre de la evolución, junto con Hegel, que es un marxista materialista acerca del origen de la vida. Muy bien. Nos quedan dos para escoger y depende de esto nuestro ingreso. ¿Qué marcaríamos? Estoy en duda, profesor, ahí, con Hugo de Bryce o nada. Hugo de Bryce no dice que era mutacionista de los genes. Dime, Mendel conocía genes en su época 1800. Mendel nunca pronunció la palabra ADN, genes, cromosomas, no sabía absolutamente nada de genes. Así que no metan nada de genes con Darwin. Cuando hablamos de la evolución, por favor, perdón. Pero Alexander Oparin entonces tuvo acceso a quién? La respuesta sería al amigo Darwin. En el año 1859 fue el primero en sostener que los seres vivos cambiábamos, se evolucionábamos. Y Alexander Oparin dijo, esta es una prueba de que los seres vivos hemos nacido de mis bacterias, de mis coacervados nacieron la bacteria y las bacterias nacieron de los seres vivos. Ahí está el señor Darwin ya años antes había mencionado que los seres vivos sí cambiamos. Y también ponen al costado Engel. Engel es un filósofo del materialismo dialéctico que escribió una obra acerca del origen de la familia, donde nos explica cómo fuimos evolucionando a los humanos y cómo el cerebro. Todos los que ingresan a San Marcos a la ciudad universitaria, su Biblia va a ser Engel, el origen de la familia. Van a tener que ver por las fuerzas. Entonces ahí tenemos Darwin y Engel, la respuesta sería la. Esa es una pregunta interesante por San Marcos. Vamos a ver qué nos dice la 16. Joaquín Bernal o John Bernal, alguno le llama, en 1940 sostenía que de las arcillas se habían originado los seres vivos porque tienen un poder enzimático o catalítico. 17 dice, la vida se originó en la Tierra por síntesis química, pero favorecida principalmente por química. Claro, pues quien estimuló la formación de moléculas orgánicas, de hecho que tenían que ser los componentes de una atmósfera primitiva. Muy bien. Y la 18 plantea que el origen de la vida se da por protoglónicos, que no eran los coacervados, sino eran unos pequeños péptidos o proteínas. Cine y Fox. Microesferas, hay que recordar esto para el examen. Y el pensamiento aristotélico, ¿qué sucede? La fuerza vital o la fuerza invisible llamada ciencia. Por eso su teoría también llaman vitalismo. Y la 20 dice. No, pero aquí dice, propone que la vida se originó en manantiales termales subterráneos. ¿Perdón? Submarinos. El amigo Colin. Estas nuevas teorías están saliendo recién, todavía seguramente San Marcos en su próxima sección del libro ya va a incluir a las nuevas teorías, tanto el origen de la vida como en las nuevas teorías evolutivas. Ahora solamente nos piden 4 teorías. Muy bien. Vamos a suspender un momento de exposición para que ustedes me puedan explicar rápidamente la pregunta que hice de alumnos, donde hay preguntas muy sencillas acerca de un capítulo que no es muy pedido en San Marcos, pero sí incluido en el proceso. Debemos tener mucho cuidado.
Entonces, meditan ustedes claro, ¿sí? Empezamos con la pregunta número 1, taxonomía. ¿Sí? Carlo von Linneo, naturalista sueco, nos proporcionó el sistema de clasificación actual de los organismos, conocidos como. Claro, ¿qué aportó el señor Carlo von Linneo? Primero, aportó el término especie, que era la unidad básica de clasificación. Segundo, aportó las categorías taxonómicas, dominio, reino, filum, división, clase, etcétera, 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 hasta la especie. Y tercero, aportó con que todo ser vivo debería tener un nombre universal, el cual le llamó nombre científico que constaba de dos componentes, por eso se llama nomenclatura binomial, dos nombres, el género y la especie. Ese fue el gran aporte del amigo Carlo von Linneo. Y la pregunta 2. Los amebocitos. No confundas con las amebas que son protozoarios. Los amebocitos son células que se parecen a amebas pero que están en el cuerpo de los animales. Cuando tú has estudiado la clasificación de los animales en taxonomía, el animal más primitivo en su pared tenía amebocitos. ¿Cómo se llama el animal más primitivo? Los poríferos. Ya. Pero el porífero, ¿en qué parte de su cuerpo se encuentra este amebocito? En el interior de su cuerpo, porque es como un jarrón, pues, pero en su cavidad llamada espongiocele o en su pared llamada mesénquima. ¿Dónde se encuentra? En el mesénquima, que es la pared estructural o de sostén. Entonces la respuesta en la pregunta número 2. 3. Las algas pardas o geofitas se caracterizan porque tienen un pigmento denominado si son algas pardas, ¿qué color tendrá? Color pardo. El eritrocito glóbulo rojo, ¿qué color tiene? Entonces no me puede decir psicoeritrina, porque eritro es rojo. Entonces la respuesta es la picosantina o fucosantina, que es un pigmento pardo. San Marco le llama picosantina, pero el término correcto y el más conocido es fucosantina, ¿ya? Pero viendo con el término picosantina. Tener mucho cuidado con eso. Ahora, la pregunta 4 dice, una de las siguientes estructuras se encuentra ligada a la formación del septum significa pared de la bacteria durante la división celular. Claro, no te olvides que las bacterias jóvenes se reproducen asexualmente por bipartición, y para eso primero tiene que duplicar su ADN, pero el ADN está sujeto a la membrana mediante una estructura llamada mesosoma de tabique, que no debes confundir con el mesosoma respiratorio. En el mesosoma respiratorio se hace la respiración celular. En el mesosoma de tabique sirve para la reproducción asexual. Entonces la respuesta era la alternativa C. Muy bien. Algas que actúan como indicadores de la contaminación ambiental. Este es bastante interesante, jóvenes, porque ustedes saben que las algas han sido clasificados en 6 grupos: euglenofitas, pirrofitas, crisofitas, clorofitas, geofitas, rodofitas. Esta clasificación es de acuerdo a ¿qué? De acuerdo a su tipo de reproducción, de acuerdo a su locomoción o de acuerdo a su pigmentación. De acuerdo a su pigmentación. Hay algas verdes, algas pardas, algas rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las algas en su mayoría son unicelulares, pero las algas multicelulares son las geofitas y rodofitas. Pero las unicelulares generalmente viven en aguas saladas, o sea, en el mar, o también hay algas de agua dulce, y forman el famoso fito, el fitoplancton. Ahora, una de esas algas unicelulares que hemos mencionado, euglenofitas, crisofitas, pirrofitas, rodofitas, es más o menos como un sensor biológico que nos dice si el mar se está contaminando o no. ¿Por qué? Porque cuando el mar se contamina, estas algas son tan sensibles que empiezan a extinguirse. Entonces uno, viendo la población de estas algas, puede sospechar si estamos contaminando o no estamos contaminando el mar. Nos preguntan quién es esa alga.
Quítale un madre a jóvenes que cuando usted lo miran al microscopio, porque son microscópicos, tienen unas figuras geométricas tan variadas y hermosas que son ornamentales, prácticamente adornan el mar. Y su pared celular es muy curiosa porque está formada de sílice. Ya te di ya toda la respuesta. ¿Quién es esa alga que tiene pared celular de silicio? Son ornamentales en el mar. Y cuando mueren forman una arena en el fondo del mar llamada tierras de diatomea. Las crisofitas. Muy bien, las crisofitas eran por qué razón. Ejemplo, la diatomea. 6. Señale lo incorrecto en relación a los honguitos. Ah, qué interesante. Aquí me hicieron renegar en sus vecinos de aquí del costado, porque me dicen, profesor, los hongos sí son autótrofos. ¿Cómo hacer los hongos tan, por favor? Eso no lo sabe hasta un joven de colegio, ¿verdad? Un joven de primaria puede saber que los hongos no son heterótrofos, no son autótrofos, son heterótrofos. ¿Pero qué heterótrofos? ¿Holozoicos o saprobióticos? Se alimentan de materia orgánica en estado de descomposición. ¿Y los hongos pueden causar enfermedades o no pueden causar enfermedades? Sí, pueden causar, pero animales o a plantas. Hace poquito, ten cuidado porque San Marcos es así, hace poquito hubo una protesta en Loroya de los comuneros cafetaleros por el problema de su café perdieron por una enfermedad llamada la roya. Y la roya causada por un hongo. San Marco va a preguntar en septiembre. Roya, carbones y tizones son enfermedades de plantas causadas por hongos. Roya, carbones, el maíz, por ejemplo, es un portador. Tizones, la uva es causada, se enferma también por estos hongos. Y también animales como han mencionado ustedes, el famoso pie de atleta, tenemos también a la tiña, que es la caída de cabello, a la dermatomicosis, que es hongo de la piel, onicomicosis, hongo de las uñas. Tenemos también infecciones vaginales como la candidiasis, que son descensos en las mujeres. O sea, también pueden ser patógenos. Pero no te olvides que los hongos han sido clasificados en 4 grupos, en cigomicetos, ascomicetos, baciliomicetos y deuteromicetos, de acuerdo a qué? A su pigmentación, a su reproducción, a su locomoción. Va a preguntar eso, ¿qué criterio taxonómico tuvieron los científicos para clasificar a los hongos en 4 grupos? Cigomicetos, ascomicetos, baciliomicetos y deuteromicetos. ¿Qué criterio? ¿De acuerdo a qué? Las algas eran de acuerdo a su pigmentación. ¿Y los hongos? De acuerdo a su reproducción. Por favor, el kiloprotozoario de acuerdo a su locomoción. Se utilizan hilos. Ten cuidado con eso, por favor. Ahora, en el caso de hongos, que estamos repasando hongos, no te olvides que los hongos jóvenes se reproducen tanto por vía sexual como asexual. O sea, forman esporas sexuales y esporas asexuales. En cambio, en plantas, que vamos a estudiar la próxima semana, esto es botánica, plantas producen esporas, pero las esporas son reproducción netamente asexual. En cambio, los hongos producen esporas tanto sexuales como asexuales. Ten cuidado. Ahora, todos los hongos se reproducen por vía sexual y asexual, excepto uno de estos 4, cigomicetos, ascomicetos, baciliomicetos, deuteromicetos. ¿Cuál no tiene reproducción sexual? Solamente asexual. El último. ¿Quién era el último? Los deuteromicetos. Por eso le llaman hongos imperfectos. Y los otros 3 se llaman hongos perfectos. ¿A cuál de los 4 grupos pertenecen los hongos de sombreros, como el champiñón? Cigomicetos, ascomicetos, baciliomicetos, deuteromicetos. Baciliomicetos u hongos de sombrero, pues. Ejemplo, el champiñón. Ya, ten cuidado en hongos, por favor, ten cuidado en hongos. La respuesta era la alternativa B que dieron hace rato, pero debemos repasar características, propiedades, importancia y función de los hongos. 7. No te olvides que los hongos también forman simbiosis. ¿Te acuerdas del líquen? Es hongo con algas. Ten cuidado, esa pregunta en ecología va a venir, que es un líquen, ¿qué tipo de relación hay? 7. Claro, si son 2 tiene que ser diplo, pues no puede ser triplo. Ejemplo, los poreros, los selen, nada, porque los fraternizos para adelante ya son triplos. 8. Es un animal que no tiene esteroides, solamente 2.
Los rotíferos y los nematos. Los rotíferos y los nematos son pseudocelomados. ¿Cuál marcamos entonces? Un ejemplo de rotífero, el peine del mar. Ejemplo de nemato, lombriz. ¿Qué lombriz? Intestinal. Ah, pero habían dos respuestas. Claro, pues porque a ti te dice niña animal, no te dice virus. ¿Verdad? Pero como dice animal, marco la lombriz. Miren estas preguntas media comprometedoras en el examen. Uno va a marcar a veces rotífero por apurado. Hay que leer bien la pregunta. 9. Según el destino del blastóporo, ¿qué es el blastóporo? El blastóporo es un orificio en el animal cuando se está desarrollando embriológicamente, o que bien va a formar la boca o bien el ano. Si forma primero la boca, se llama protostomado al animal. Y si forma el ano, ese orificio se llama deuterostomado. Todos los animales primitivos son protostomados. Es decir, primero se forma la boca y luego el ano. Los poríferos, el entero, catenitos, nematos, moluscos, artrópodos. Y todos los demás que siguen son deuterostomados. O sea, primero se forma el ano y luego la boca. ¿Quién le sigue a los artrópodos? ¿Quién le sigue a los artrópodos? Los equinodermos. ¿Y quién le sigue a los equinodermos? Los hemicordados. ¿Y quién le sigue último? ¿Dónde están ustedes? Los cordados. Esos tres ya son deuterostomados. ¿Cuál de los tres está ahí? Equinodermo. Bien, animal cuyas crías desarrollan dentro de huevos que eclosionan en el vientre materno. O sea, nacen de huevos, pero no como la gallina, sino revienta dentro de... O sea, no son ovíparos, son ovovivíparos. ¿Quién sería un ovovivíparo? Algunos tiburones y también hay serpientes que son ovíparos. Muy bien, aquí llegamos a la clase central. Vamos a ver de las 20, si resuelves por lo menos 5 preguntas, eres bueno. Vamos a hacer antes una pequeña aclaración, introducción. Me gustaría que vean la pantalla para que sepan qué es la deriva génica, qué es el efecto cuello de botella, qué es adaptación, evolución, convergencia y divergencia, qué es especiación, qué es radiación adaptativa. Son términos que pregunta San Marcos en el examen de admisión. Muy bien. El término evolución, jóvenes, ¿qué significa? En palabras simples, dos cosas. Que las especies se pueden modificar fenotípicamente, o sea, físicamente, y el otro es, evolución significa que a partir de una especie se pueden formar otras especies. Dice, esa es evolución. Cualquiera de los dos, modificaciones y formación de la especie. Evolución. ¿Quiénes no estaban de acuerdo con la evolución? Los psiquistas. Aristóteles, Descartes, Newton y sobre todo el padre de la paleontología. ¿Quién es el padre de la paleontología? Ustedes que dominan historia universal, que van a las humanidades, que van a Cuvier, Cuvier, padre de la paleontología. Siendo el padre de la paleontología, ¿cómo es posible que no aceptaba la evolución? Él creía que los seres vivos habían sido creados por un ser sobrenatural llamado Dios y no cambiaron. Los humanos no habíamos sido creados como monos peludos, sino a nuestra imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que sostenía. ¿Quién fue el primero el que cuestionó eso y que dijo los seres vivos si cambiamos? No. Antes de el señor Lamarck. Él dijo, los seres vivos se transforman. Él utilizó la palabra transformismo. Ten cuidado, transformismo es sinónimo de evolución. Entonces la teoría transformista sostenía que los seres vivos sí estaban cambiando a través del tiempo. Pero ¿qué características tienen esos cambios? Punto número 1, que los cambios se dan no de un día para otro, sino se dan en millones de años. Y además,
la evolución se da al azar. O sea, nadie puede predecir hacia dónde va a evolucionar una determinada especie. Aquí en la pantalla podemos observar nosotros estas dos palabras que nadie debe olvidar en el concepto de evolución. No hay una definición de evolución. La vida se formó a 3.800 millones de años en la Tierra. O sea, cuando digo se formó la vida, aquí, según Oparin, apareció la primera bacteria. Y a partir de esta, por una evolución biológica, nacieron todos los demás seres vivos. Pero, ¿qué significa el término evolución? ¿Es un proceso artificial? No. ¿Es un proceso sobrenatural de un Dios creador? No, es un proceso de la naturaleza, en el cual ocurren modificaciones, cambios fenotípicos y generación de nuevas especies. Hay un término especial que utilizan los evolucionistas para la generación de las especies y se denomina especiación. La especiación es el proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de un ancestro común. Característica de la evolución. Es un proceso natural que nadie lo puede detener. En estos momentos todos los seres vivos seguimos evolucionando. Y la segunda característica es, la evolución de los seres vivos, aquí de aquí, es solamente un pequeño punto minúsculo de la evolución del cosmos. El cosmos está en constante evolución. Y uno de esos componentes que también está evolucionando somos los seres vivos. A nosotros no nos interesa la evolución del cosmos, que lo vamos a estudiar en geografía. No vamos a profundizar en la hominización y en la evolución del hombre, que lo vamos a estudiar en historia universal, pero va a venir en pregunta de biología. Nosotros vamos a hablar de la evolución ya de todos los demás seres vivos en general, no específicamente del hombre. Y en la primera pregunta nos plantea: esas son las dos grandes teorías que se oponen, así como la biogénesis y la generación espontánea, el psiquismo y el transformismo. El psiquismo no apoya la evolución, los seres vivos no cambian, han sido creados así como son y así se van a extinguir. ¿Quién apoya eso aparte de Aristóteles? Cuvier. Sin embargo, Lamarck en su teoría transformista dice que los seres vivos, a partir de un antepasado común, nos hemos ramificado y se han formado nuevas especies. De la especie más simple hasta la especie más complicada. Mira tu antepasado. No, este no es. No, retrocede un poco. Mira este roedor, tu antepasado. ¿Ves? Y este roedor vino de un reptil. Hay una pregunta que vas a responder más adelante, ten cuidado, por favor. Seguramente vas a responder Neandertal. No vayas a marcar eso en el examen de admisión. Lee bien la pregunta, por favor. Aquí dice, ¿hay pruebas que los seres vivos evolucionan? Sí, San Marcos te pide 7 pruebas. La primera prueba es la anatomía comparada. En la anatomía comparada se estudian tres cosas, perdón. Los órganos homólogos, análogos y órganos vestigiales. ¿Qué son órganos homólogos? Son aquellos órganos, miren este murciélago y miren este delfín, que tienen estructuras anatómicas iguales. Este tiene húmero, radio, cúbito, carpo, y este también en su aleta tiene húmero, radio, cúbito, carpo, etc. Pero las funciones de los órganos son diferentes. El ala sirve para volar y la aleta sirve para nadar. Entonces, los órganos homólogos son aquellos órganos que tienen un origen embriológico común, miren, están aumentando la palabra, un origen embriológico común, pero funciones diferentes. En cambio, los órganos análogos, es lo contrario, no tienen la misma estructura, pero sí tienen la misma función. Ejemplo, la pata de este topo, si es topo es porque es especialista en escarbar y hacer agujeros, por eso su mano está muy programado para eso. Y también hay un insecto topo que también adelante tiene unas garras para escarbar y hacer agujeros. Estos dos órganos son análogos porque cumplen la misma función. Pero si nosotros analizamos de qué está hecho, este señor tiene huesos en su mano, tiene uñas, tiene pelos. Este no va a tener huesos pues, porque es un insecto, es un invertebrado. Además no tiene pelo porque no es mamífero. Entonces está constituido de quitina. Entonces estructuralmente tienen diferencias embriológicas, pero fisiológicamente son las mismas. Esos son los órganos análogos.
Profesor, yo me aprendí que los órganos análogos tienen la misma función pero diferente estructura, y los órganos homólogos tienen la misma estructura pero diferente función. Sí, pero San Marcos te va a preguntar qué tiene que ver la evolución divergente con ello. La evolución divergente está relacionada con órganos homólogos, y anda grabando eso, y la evolución convergente con órganos análogos. Pero expliquemos un momento. Hablemos primero de los órganos homólogos y la evolución divergente. Hace muchos años atrás, había un roedor que tenía 4 patas. Pero uno de estos animales se fue a la tierra a buscar alimentos y buena vida, y otro grupo de sus amigos se fue al agua a buscar nueva vida. Obviamente en el agua sus patas no le servía para abrirse paso, y se empezó a transformar en aleta. Millones de años después, ese animal se llamaba dinosaurio, se llamaba ballena, la ballena con aleta. Pero resulta que el otro amigo que se fue en la tierra, a él no le conviene que sus patas se transformen en aletas, más bien le conviene que se permanezcan los dedos para que pueda atrapar las presas, subir los árboles, etc. Y se quedó como mano. Si nosotros analizamos la mano de este señor, tiene huesos semejantes a la aleta de la ballena. Pero físicamente, míralo, los dos, un humano y una ballena se parecen, no se parecen en nada. O sea, físicamente están así separados. Pero retrocede un poco. ¿Vinieron o no vinieron de un antepasado común? Ya, entonces, ¿eso sería evolución divergente o convergente si se separan? Divergente. Y la evolución divergente demuestra que estos dos antes fueron casi hermanos. Pero ¿quién lo delata? Sus órganos homólogos. Los órganos homólogos están relacionados a la evolución divergente. Ahora veamos este caso, órganos análogos. Existen dos especies que físicamente no se parecen entre sí. Ellos se miran la cara y dicen somos tan diferentes. Tú tienes patas, yo tengo alas, etc. Pero resulta que ambos por cierta necesidad se fueron a vivir a un hábitat común. Es decir, los dos se fueron al agua. De hecho que este señor tuvo que formar las alas, se transformó en aletas. Y este señor que tenía patas, que también tuvo que transformarse en aletas. Y cuando los dos se vieron ahora, casi físicamente se parecen porque tienen aletas. Tienen un cuerpo hidrodinámico alargado para que puedan deslizarse por el agua. Pero retrocedan un poco a estos dos que se parecen. ¿Antes se parecían? No. Entonces, estos señores por una necesidad han tratado de formar órganos semejantes llamados aletas para adaptarse al hábitat. Entonces, en este caso, estos señores se están acercando físicamente. Por lo tanto, no sería divergente. ¿Qué sería? Convergente. Y como sus órganos son diferentes, porque este tiene hueso, el otro no tiene hueso, esos serían órganos análogos. Los órganos análogos tienen diferentes estructuras, pero cumplen la misma función. El órgano análogo es una prueba de evolución convergente. Es una prueba. Y los órganos homólogos es una prueba de evolución divergente. Órgano vestigial que San Marcos preguntó. Son aquellos órganos que al no utilizar se va perdiendo su función o en todo caso va desapareciendo. Si nosotros analizamos aquí la membrana nictitante de los hombres, el tercer párpado antes no servía para humedecer el ojo, pero como hemos inventado la glándula lacrimal ya no nos sirve. La muela del juicio antes servía muy bien para triturar los alimentos, pero ahora incluso licuamos los alimentos, ¿verdad? Ya los dientes no tienen función y están desapareciendo. El apéndice antes tenía función absortiva, pero ahora el intestino delgado es quien hace esa función, ya no sirve para esa función absortiva. La punta de la oreja servía para captar más ondas sonoras como un panal de radar y ahora ha ido desapareciendo porque tenemos otro medio de comunicación. La cola que antes tenían nuestros antepasados ahora se transformó en cóccix, que es el huesito de la alegría. Y así hay muchos órganos que van desapareciendo y a eso se llaman órganos vestigiales. Los órganos vestigiales nos indican que los seres vivos estamos cambiando. Si hay órganos que no estás utilizando, evidentemente esos órganos se van a ir atrofiando. Y los órganos que más lo vas utilizando se hipertrofian, o sea, desarrollan más. ¿Tú te imaginas cómo seremos los humanos si sobrevivimos de aquí a 100 millones de años? ¿Físicamente serán así como están ahora? De hecho que no. Dicen que nuestra estatura va a ser más baja, 1,50 metros. Y la cabeza va a tener la estatura casi de la mitad del cuerpo.
y los ojos van a ser más prominentes, porque la luz del sol se está apagando. Y los receptores de la retina para captar mayor cantidad de luz van a tener que desarrollar más por adaptación. Nuestro lóbulo frontal no va a estar así plano, porque nuestros antepasados eran más planos, ¿recuerdan? A ver, el de nosotros va a ser así, por aquí. Ese tipo de humanos van a existir en un futuro, si es que nosotros sobrevivimos a todas las catástrofes que ya tenemos. Eso es parte de la evolución. Nadie puede detener a la evolución. Todo ser vivo está explicando. Esta es una prueba. Pero las otras pruebas que pide San Marcos son los restos anatómicos. ¿Acaso no hemos encontrado huesos de antepasados que antes existieron como este tiranosaurio rex? ¿Quién puede dudar ahora que los dinosaurios existieron? Claro que existieron, antes decían que era sacado de la fantasía de los humanos, pero ahora ya hemos demostrado que sí existe, tenemos huesos petrificados como el trilobites, antecesor de las cucarachas. Esos insectos existieron hace millones de años, pero ya no están. Lo mismo los preservados, en hielo hay peces que se han conservado, o en ámbar como este insecto de la época del Jurásico. O tal vez tenemos los moldes, como estos peces antiquísimos, que ya no existen, pero los peces actuales de hecho que evolucionaron a partir de ellos. Las huellas son las pisadas en partes blandas que luego se endurecieron. Por ejemplo, gracias a esta huella nos hemos dado cuenta que los dinosaurios tenían 3 dedos. Y de acuerdo a la profundidad podemos calcular su peso de 12 toneladas. Y de acuerdo al diámetro de sus patas podemos reconstruir el tamaño de más de 9 metros de altura. Entonces, estos son pruebas de que los seres vivos evolucionaron. Incluso hay pruebas, pero que hasta ahora no se han extinguido. Le llaman fósiles vivientes. Por ejemplo, tenemos a la tuátara, que es un reptil que de la época del Jurásico de los dinosaurios desaparecieron, pero él nos sigue acompañando hasta ahora. O el celacanto, que es este pez monstruoso de los mares africanos, que vivieron hace millones de años. Y sin embargo, el celacanto hasta ahora sigue. Y en plantas tenemos a las gimnospermas, al ginkgo. Cuando ustedes vean una película, por ejemplo, de dinosaurios, nunca van a dejar de ver viendo árboles gigantes, inmensos. Esos son los ginkgos, son fósiles vivientes. Existieron en esa época, pero hasta ahora todavía nos siguen acompañando. Estos vendrían a ser pruebas paleontológicas. Hasta ahora tenemos 2 pruebas. San Marcos pide 7, las 5 que faltan son estas. Una de ellas es la prueba embriológica, que aquí el señor Haeckel, que es el padre de la ecología, nos dijo que un embarazo de una mujer hace un resumen de la evolución de los seres vivos que hemos pasado en millones de años. Se supone que tú habías evolucionado de un roedor y después te dije que había evolucionado de un reptil, pero antes del reptil, no sé si te fijaste en el dibujo, había un pez. Y los peces que yo sepa no viven en la tierra, ¿dónde viven? Entonces la vida surgió del agua hacia la tierra. Y ustedes cuando nacieron, antes que nazcan, perdón, en útero de mamá, estaban dentro de un líquido, o no, en el líquido amniótico. Y tenía o no tenía branquias, sí tenía branquias. ¿Tienes o no cola? Mira, tiene cola cuando eres embrión. Y a medida que va creciendo, 6 meses, va desapareciendo tu branquia, se transforma en pulmón y estás yendo a la tierra, y tu cola se transforma en coxis. Miren, esto sería un resumen en 9 meses de lo que pasó en millones de años. A esto se llama la ley de la biogenia fundamental. ¿Qué dice la ley de la biogenia fundamental? Que la ontogenia es desarrollo embriológico, es una recapitulación rápida y breve de la filogenia es evolución de los seres vivos. O sea, un embarazo nos da la idea de cómo hemos ido cambiando, cómo hemos ido evolucionando. Las pruebas biogeográficas. Hay seres vivos que por habitar lugares diferentes han cambiado físicamente. El camello es un hermano de sangre de la llama, pero ahora no se parecen, ¿se dan cuenta? Antes eran uno solo. Lamentablemente, cuando la Pangea existía un solo continente, vivían juntos, pero cuando se separaron, uno se fue a habitar lugares muy fríos, tuvo que tener mucho pelo, y un lugar caluroso tuvo que tener grasa para almacenar energía y gran cantidad de agua. Entonces, esos dos cambiaron, pero ellos tuvieron un pasado común. Mira, los de perfil son igualitos, ¿ves? La cara lo de esa es una prueba biogeográfica. Prueba genética. Desde el ser más primitivo, ¿en qué te pareces a una bacteria? Profesor, en nada, ¿cómo voy a poner una bacteria? Claro que te pareces.
Tanto las bacterias como ustedes humanos muy desarrollados utilizan el mismo código genético universal, adenina, guanina, citosina, timina. No hay más. Ese es el código genético en el dogma central. Y las pruebas citológicas. ¿Qué tienes en común con una bacteria? Que tú tienes en tus células ribosomas y la bacteria también. Tus células tienen membrana, la bacteria también. Tus células tienen citoplasma, la bacteria también. Hay mucho en común. A partir de eso se fue haciendo más complejo la vida y aparecieron los seres vivos que ahora conocemos. Estos se llaman pruebas de la evolución. Y cuando San Marcos pregunta prueba de evolución, puedo sospechar que puede preguntar las pruebas biogeográficas de pocos algunos. Y aquí están las famosas teorías para tratar de explicar cómo evolucionamos. Ya sabíamos que evolucionamos, pero la pregunta era, ¿quién es el factor que estimula la evolución de los seres vivos? Fue el señor Lamarck el primero en sacar su teoría. Mire, estamos hablando de 1809, así que no me hable nada de genes, nada de cromosomas. Su teoría se llama la herencia de los caracteres adquiridos. Lo que tú tienes que interpretar es esto, pues, por favor. A ver, ¿qué te viene a la cabeza cuando piensas en Lamarck? Su teoría, profesor, yo no aprendí el nombre de la teoría, la herencia de los... Ya, pero interpreta. Eso es lo que piensa Marcos, interpretación. Entonces, el alumno dice, ¿pero cómo puede interpretar esto? A ver, la herencia de los caracteres adquiridos. Herencia es porque es a tener hijos, descendientes. Caracteres son rasgos físicos. Adquiridos quiere decir que los hijos que nacen van a adquirir los rasgos físicos que su padre lo da. Bueno, eso en la actualidad, eso es verdad. Pero Lamarck, ¿qué decía? Decía que hace tiempo las jirafas tenían cuellos cortos y se alimentaban de los pastizales y no había problema. Pero cuando se acabó el alimento a nivel del suelo, solamente quedaron alimento en la copa de los árboles. Entonces lo único que le quedaba a este señor era esforzarse para tratar de alcanzar, porque si no moría por inanición. Ese esfuerzo que hacía en tratar de estirar el cuello hizo que su cuello empezara a crecer. ¿Tú te imaginas haciendo nada más esto que el cuello empieza a crecer como un resorte por ahí? Y dice que cuando ellos ya tuvieron el cuello largo y al tener sexo con su pareja, sus hijitos ya necesariamente tuvieron que nacer con cuello largo. O sea, todo lo que tú adquieres en tu vida lo vas a transmitir a tu hijo. Eso es falso, porque para que transmitas algo a tu hijo tiene que estar grabado en los genes. Y se supone que el cuello había crecido solamente por un esfuerzo físico, no por cambios de los genes. Entonces, esta teoría de la herencia de los caracteres adquiridos no es correcta. Lo único correcto que aportó Lamarck en la evolución fue, por eso le llaman ley, la influencia del medio, del ambiente, sí puede influir para que los seres vivos cambien, pero no se puede transmitir inmediatamente a la generación. Y la otra, la famosa ley del uso y desuso. Este es lo que hablamos de los órganos vestigiales. Todo órgano que no utilizas se va atrofiando. Esa es la ley del uso y desuso. Pero, ¿quién es el que dio la verdadera teoría? El señor Darwin. Darwin decía, mira, no es que la jirafa se esforzó y su cuello le creció, no fue así. Lo que sucede es que antes existían jirafas de cuello largo y cuello corto, y los dos vivían en armonía. Pero estamos hablando de 1859, y en 1859 le preguntaron, Darwin, pero anda a un zoológico, vete al África y nunca vas a encontrar jirafas de cuello corto, siempre hay de cuello largo. Voy a explicar esto, dijo Darwin. Pero antes existían jirafas de cuello corto y cuello largo, y los dos vivían en armonía. Cuando el alimento empezó a escasear a nivel del suelo y aparecieron las copas, los únicos que alcanzan el alimento solamente son los de cuello largo. Entonces ellos estarán bien alimentados, serán más robustos, más fuertes. En cambio, los de cuello corto no alcanzan a alimentarse. Empiezan a desnutrirse, son presa fácil de las enfermedades y luego morirán. Y como los muertos ya no pueden tener hijos, y al no tener hijos ya no pueden pasar sus genes, nunca más nacieron jirafas de cuello corto. Y como estos nada más quedaron robustos, empezaron a tener jirafas de cuello largo. Por eso en la actualidad vemos solamente jirafas de cuello largo y no jirafas de cuello corto. Y a esa teoría le voy a llamar la teoría de selección natural. Hay una pregunta que todo el mundo se va a equivocar. Dice, ¿qué es la teoría de la selección natural? ¿Y sabes qué va a marcar el joven? Es la teoría del más apto. No has entendido lo que estoy explicando. ¿Qué significa selección natural?
¿Qué significa cuando te has burlado? Yo vi que los muertos no tienen hijos. La selección natural, jóvenes, es una competencia ardua de todos los seres vivos con la finalidad de pasar nuestros genes a nuestros hijos. ¿Qué pasaría si aquí todos los de raza negra nada más dicen, nosotros queremos tener un montón de hijos, o sea, cada hombre negro va a tener 50 hijos? Y los blancos, caucásicos, salieron y dicen, por eso nosotros no queremos tener hijos. Nosotros somos únicos y no queremos dejar más huevos. En algún momento esos blancos van a tener que morir, nadie es perpetuo, ¿verdad? Y cuando se mueren se van a llevar todos los genes para piel blanca. Algún día aparecerán ya piel blanca, no. Y como esos de raza negra han tenido muchos hijos, el planeta va a estar poblado solamente de piel negra. La selección natural implica una lucha por la reproducción sexual. ¿Y por qué digo sexual? Porque solamente con la reproducción sexual se pueden transmitir nuestros genes. ¿A quién? A los descendientes, y así puedan proseguir. Eso significa selección natural. Selección natural no es lo que todo el mundo dice, ley de más apto, no es así. La selección natural tiene que ver por la lucha por la reproducción sexual. ¿No han visto los animalitos? Los leones cómo pelean y cuidan a la hembra cuando otro macho viene. ¿No ven ahí dos lobos que se pelean hasta la muerte por una hembra? Todo es por la supervivencia sexual, todo es por dejar los genes. Ustedes vean a dos cabras salvajes en el monte, se agarran a cabezazos hasta destrozarse el cráneo. ¿Por qué? Porque el ganador se va a quedar con la hembra. ¿Pero por qué? ¿Porque era el más fuerte? No, porque quiere transmitir sus genes con esos rasgos físicos. Eso significa selección natural, en los conceptos verdaderos de evolución. Entonces, mal hemos inculcado a nuestros alumnos a veces decir el ADN más apto, el más apto, etc. Muy bien, este es el señor Darwin. Pero estas dos teorías jóvenes están siendo modificadas. Hay dos teorías modernas. Una es la teoría mutacionista, pero como ya estamos en 1900, ahí ya se habla acerca de los genes. Entonces, este señor Hugo de Bryce introduce el término genético y dice que no es la selección natural el responsable de la evolución, como dice Darwin, porque Darwin dice el motor de la evolución es la selección natural. En cambio, él dice las mutaciones son el motor de la evolución. ¿Qué significa mutación? Mutación son los cambios del ADN, de la base nitrogenada. ¿Y para qué sirve el ADN? El ADN, que es el gen, sirve para un rasgo físico. Entonces, cuando el ADN muta, eso se va a manifestar ¿en qué? En el rasgo físico, en el fenotipo del individuo. Entonces, Hugo de Bryce tiene su teoría mutacionista, que no es muy aceptada, tiene cosas buenas porque introduce la palabra gen, pero la teoría más aceptada y que San Marco va a preguntar es esta. Esta es la teoría. Todo el mundo va a esperar esta pregunta en el examen de admisión y todo el mundo no va a poder definir qué es cosa génica. Nadie va a responder la pregunta a pesar que voy a explicar. Presta atención. A ver, teoría sintética. Autor, Logan. Mira que estamos hablando del año 1937, al siglo XX, perdón, ya casi a mitad. Aquí ya sabíamos mucho sobre genes, mucho sobre cromosomas, mucho sobre crossing over. ¿Te acuerdas o no de crossing over? ¿Es reproducción sexual o asexual? Sexual, pero la reproducción sexual es un factor importante para la variabilidad de las especies. Variabilidad quiere decir para los cambios físicos de las especies, para la formación de nuevas especies. Este señor, en su teoría sintética, dice, la evolución se da en poblaciones, no se da en individuos. Antes creían que evolucionaban los individuos. Y para hablar de evolución no se puede hablar de un individuo, se tiene que hablar de una población. Y cuando digo población, estoy hablando de diferentes especies de la misma especie. De la misma especie. Ya. Ahora dice, la recombinación genética, eso es crossing over, en otra palabra. La recombinación genética y la selección natural dirigen la evolución. Para Dobansky, en su teoría sintética, dice, no solamente la mutación es la que rige la evolución, no solamente la selección natural, sino esta de aquí. La selección, pero con ayuda de la recombinación genética. ¿San Marco le puede cambiar? El crossing over. ¿San Marco le puede cambiar? La meiosis. ¿San Marco le puede cambiar? La reproducción sexual. Porque meiosis es ¿para qué? Para formar gametos sexuales. La reproducción por vía sexual. Ten cuidado, esos términos se toman como sinónimos en evolución.
Muy bien. También Domansky introduce el término fosa génica, que hasta ahora los alumnos, a pesar que he explicado anteriormente, pero profesor, no entienden lo que es la fosa génica, o pool génico. Ahí dice, la fosa génica es el conjunto de genes de una población. Ya, imagínense que los humanos, todos procedemos la misma especie por estar por una forma. Vamos a suponer que en todo el planeta, solamente aquí los que estamos en esta ola, hemos sobrevivido. Entonces nosotros somos la población de humanos. El proyecto del genoma humano ya ha contado cuántos genes tiene cada humano, 25.000 genes. Dime, con esos datos, ¿cuál sería la fosa génica? ¿Cuál sería la fosa génica? Ya sabes, según tú, ya sabes qué es la fosa génica, que está escrita ya. Entonces, te estoy diciendo que la población somos los 60 alumnos que estamos en esta aula. No hay más humanos. Y cada humano tiene 25.000 genes. Eso ya está contado. ¿A qué se llamaría fosa génica en nosotros? ¿Cuál sería la fosa génica? La fosa génica sería 25.000 genes, o sería 25.000 multiplicado por los 60. ¿Ves? Mira, voy a poner este ejemplo. Yo tengo 25.000 genes. Cada gen sirve por un rasgo físico. Esta joven que está aquí tiene también 25.000 genes. Cada gen sirve por un rasgo físico. Vamos a suponer que ella y yo tenemos casi todos los rasgos físicos iguales. Por ejemplo, tenemos gen para cabello negro, gen para cabello blanco, gen para cabello negro, gen para cabello blanco. Gen para los labios gruesos, gen para los labios gruesos. Gen para la nariz ancha, gen para estar. Todos nuestros genes son iguales. Pero, estamos suponiendo. Pero hay una diferencia aquí. ¿Cuál es la diferencia? En que yo tengo ojos negros, pero ella tiene ojos marrones claros, de color caramelo. Entonces, ¿qué significa eso? Que este gen para ojos negros y este gen para ojos marrones ya son diferentes. Si los dos nada más seríamos la población, ¿sabes cuál sería la fosa génica? No sería 25.000 más 25.000, porque todos los genes son iguales. Sería 25.000, pero más un gen diferente, 25.000 más uno. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué sería la fosa génica de todos nosotros? Dime, ¿te das cuenta la cantidad de diferentes tipos de cabello que hay? ¿Ves? ¿A esos llaman alelos o no? Entonces la fosa génica es la suma de alelos de una población, ¿ya? Porque los alelos son las variantes de un gen. O sea, los ojos azules, los ojos verdes, los ojos marrones, esos estaríamos contando 1, 2, 3 como parte de la fosa génica. Entonces la fosa génica no va a ser 25.000, ni tampoco va a ser 25.000 multiplicado por los 70, pues, porque hay genes que se repiten, ¿verdad? Para el mismo rasgo. Ya, eso es el pool génico, la fosa génica. Pero hay otros términos que San Marcos está preguntando en evolución. Por ejemplo, pregunta la especiación alopátrica. El término especiación ya sabes qué significa, ¿verdad? Especiación es el proceso por el cual a partir de una especie se forman nuevas especies. Ahora, hay dos tipos de formación de nuevas especies. La especiación alopátrica y la especiación simpátrica. ¿Qué significa especiación alopátrica y qué significa especiación simpátrica? Miren, estos todos ellos. ¿Te has dado cuenta que todos forman de la misma especie o no son de la misma especie? Sí, son de la misma especie, profesor. Pero resulta que ellos vivían felices y se reproducían sexualmente y sus hijitos también nacían con cuerpos marroncitos. Todo era igual. Son de la misma especie. Pero de pronto hay un accidente geográfico. Lluvias torrenciales, producto del calentamiento global, el río sale de su cauce y el río pasa por entre ellos. Un grupo queda aquí y otro grupo queda aquí. ¿Siguen siendo de la misma especie o no siguen siendo? Siguen siendo. Pero cuando él quiere, selección natural, quiere tener sexo con ella para dejar sus genes y tener hijos, ¿va a poder tener hijos? No va a poder tener hijos, porque hay una barrera geográfica que se le impide, que es el río. Pero genéticamente están aptos para tenerlos. Genéticamente sí. Entonces él dice, bueno, sí queremos, pero no podemos, porque hay una barrera geográfica. Bueno, ya que haga su vida, yo haré mi vida. Él sigue alimentándose de insectos, yo me voy a alimentar ahora de vegetales. Y de pronto, pasan miles de años, estos señores van cambiando a otra especie, miren, por el tipo de alimentación tal vez, y lo mismo es. Y de pronto se seca el río. Al secarse el río,
Ahora los dos se encuentran. Pero cuando ella quiere tener un hijo con ella, ya no la puede embarazar. Ahora ya no hay una barrera geográfica. ¿Qué hay ahora? Hay un aislamiento genético. ¿Y se han formado cuántas especies? 2. ¿A partir de qué? De 1. Y a eso se llama especiación. En la especiación alopátrica, primero tiene que haber un aislamiento geográfico, luego un aislamiento reproductivo, o sea, físico, y luego viene el aislamiento genético, que por más que puedan tener contactos físicos, no pueden tener hijos. Pero vean la especiación simpátrica. En la especiación alopátrica dijimos que estos ratoncitos todos pertenecen a la misma especie, el río está por aquí y de pronto el río sale de su cauce y lamentablemente quedan separados físicamente, pero luego por tener diferente alimentación, diferente nicho ecológico y diferentes radiaciones de temperatura, etcétera, cambiaron otras especies y cuando volvieron a juntarse ya no pueden tener hijos. Aquí ha habido una especiación, pero es alopátrica porque hay un accidente geográfico. En la especiación simpátrica no hay accidentes geográficos. Todos son felices aquí, todos pertenecen a la misma especie, pueden tener su hijo, pero de pronto uno cambia su nicho ecológico. Es decir, este señor dice, yo quiero seguir siendo vegetariano, él dice, no, yo quiero comer lombrices de tierra, quiero ser carnívoro. Y eso hace que este señor empiece a cambiar con el tiempo, él también cambia, y cuando quieren tener hijos ya no se pueden reproducir, han quedado aislados ya genéticamente. Entonces, en este caso ha habido un aislamiento primero geográfico. Aquí es un aislamiento ecológico, porque estamos hablando del tipo de forma de vida que tiene la especie. Pero sigue en el mismo territorio. Aquí en cambio están en dos territorios diferentes. Entonces, alopátrico quiere decir de diferentes territorios. Simpátrico quiere decir de la misma patria, del mismo territorio. Hay dos tipos de evolución. Alopátrica y simpátrica, que San Marcos seguramente nos va a creer. Y los patrones de la evolución que tanto pide San Marcos. En los patrones de la evolución está la extinción en masa y la radiación adaptativa. Mira, estos dos son antónimos. ¿Cómo que antónimos, profesor? Eso no entendemos bien. Lo que pasa es que en la extinción en masa es cuando en muy corto tiempo, porque la evolución se millones de años, de pronto desaparecen gran cantidad de especies. Puede ser por una explosión geológica, porque un meteorito llegó al planeta y se juntó a muchas especies, o porque simplemente hay grupos de animales que a veces se suicidan entre ellos, como habíamos hablado en el capítulo de ecología. Se van un grupo de estos roedores y se lanzan al abismo del mar y se asesinan entre ellos. Entonces se llama extinción en masa. Ahora, en una de estas extinciones, en el Cretácico, en 5 millones de años, desaparecieron, por ejemplo, los dinosaurios. Pero radiación adaptativa es lo contrario. Mientras que aquí desaparece, la radiación adaptativa es de una especie y en corto tiempo, porque eso no es usual en la evolución, de pronto hay una explosión y se forman nuevas especies. Un montón. Ejemplo, aquí está el roedor que les hablé hace rato. De este roedor nacieron las ballenas, pero también nacieron los lagomorfos, también nacieron los roedores, también nacieron los paquidermos, también nacieron los proboscidios, como el elefante, y también nacieron los quirópteros, y nacimos también nosotros. Entonces, miren, aquí hay una radiación adaptativa que a partir de un antepasado común aparecen diferentes especies, pero todo esto se ve en corto tiempo. A eso se denomina radiación adaptativa, que lamentablemente ya fue pregunta de examen de admisión de San Marcos, ¿no? Y que los alumnos tuvieron problemas para responder. Vamos a pasar a la otra terminología. ¿Qué es gradualismo y qué es equilibrio puntuado? Llamado también alcatores. Ya. Según dos autores dicen, la evolución se da de forma gradual. Es decir, miren. Poco a poco se van observando los cambios de la especie. Y luego se ramifica en otro, y de aquí aparece otra especie, y así. En cambio, el equilibrio puntuado o saltatorio dice, no es así. De pronto que
Durante millones de años la especie sigue igualita, igualita. Físicamente no cambia. Aquí no. Si no es recto vertical, suficiente que tenga un ángulo de inclinación es porque físicamente está cambiando. ¿Ya? Y de pronto aparecen dos especies diferentes. Aquí no. Pasan millones de años y siguen con la misma forma física. Y de pronto aparecen nuevas especies. Y luego, otra vez sigue la misma, y de pronto aparecen otras especies más. Y así. Entonces, aquí se hace constantemente el cambio, casi no lo notas, pero aquí no. Aquí el cambio se da por saltos. Tiene un cambio y de pronto queda tranquilo. Luego tiene otro cambio y queda tranquilo. A eso se llama equilibrio puntuado, no es punteado como está mal escrito aquí, puntuado o equilibrio saltatorio. Y aquí se llama gradualismo, evolución gradual. Hasta ahora los científicos no se ponen de acuerdo cuál de ellos es el correcto en la evolución. ¿Cómo creen que estamos evolucionando? ¿Así o así? Nadie puede responder eso. Hay pruebas para él y también hay pruebas para él. Para los dos. Algunos dicen que es una combinación de los dos en la evolución. ¿Qué factores permiten la... ¿Qué entiende por esto, por favor? ¿Qué entiende por esto? ¿Qué significa variabilidad? ¿Aparecer nuevas especies? ¿Cambios genótipos? Puede ser que yo siga siendo humano de aquí a 100 años como ustedes, pero a mí me creció la oreja más grande y con pelos, y ustedes siguen teniendo esa oreja que ahora tienen. Pero podemos seguir reproduciéndonos, o sea, seguimos siendo de la misma especie. ¿Quién es el que influye eso? Que algunos cambien y otros no, esa variación. Uno puede ser la mutación del ADN, ¿verdad? Por mutación de la base nitrogenada. Otro es por las ese término, miren, deriva génica. ¿Qué es la deriva génica? La deriva génica es la pérdida de genes o de alelos menos frecuentes. Ejemplo, ¿qué es más común encontrar en los humanos en las orejas? Humanos con orejas sin pelos, humanos con orejas peludas, sin pelos. Pero vámonos a la India. Hay humanos que tienen tribus de oreja con pelos. Ya. Pero estos son los menos, ¿verdad? Los escasos. Si contamos de toda la población de millones, es un punto, digamos. Y muy pronto estos, como no salen y no se cruzan, ya no hay selección natural con nosotros, muy pronto se van muriendo y algún día van a desaparecer los genes. Y nunca más habrán humanos de orejas peludas. Ahí ha habido un proceso de deriva génica, es decir, de pérdida de genes menos comunes de una determinada población. En el caso del efecto cuello de botella, la proporción de genes en los sobrevivientes se modifica, igual que su efecto en el fenotipo. Ejemplo, la caza excesiva de todos los descendientes de elefantes marinos. ¿Qué pasó con los elefantes marinos? ¿Tú sabes que los elefantes marinos, cuando se cruzan, un macho solamente tiene un harén de 20, 30 hembras? No, en las hembras no se pueden meter con otros. El problema es que pasa si empezamos a matar a los machos. Entonces, obviamente ese macho ya no va a poder dejar descendencia, no en una, sino en 40 de las hembras. Y cada vez se va a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo, y con el tiempo puede llegar a desaparecer. Ya no él, sino incluidos los genes de las hembras, porque las hembras, ¿cómo van a pasar sus genes a sus hijos si no tienen la ayuda del macho? Eso estaba pasando con la caza excesiva de estos animales que estaban en peligro de extinción. A eso le llaman el efecto del cuello de botella. Y los flujos de genes, flujo significa movimiento de genes. Pueden llegar genes a un lugar por emigración o pueden salir genes de un lugar también por inmigración, ¿verdad? Inmigrar es cuando se van, emigrar perdón, es cuando se van, inmigrar es cuando llegan. Hace poco llegaron a nuestro país muchos haitianos, ¿verdad? Para irse a Brasil, pero han quedado parados aquí en Perú, están en la selva. Mira que en la selva los chipivos no se parecen a los haitianos, son totalmente negros. ¿Qué pasa si ellos se quedan ahí y empiezan a tener hijos con las chipivas? Va a haber una mezcla, ¿verdad? De genes. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, a eso se llaman los efectos fundadores. Los haitianos sería el efecto fundador. Está dando nuevos genes que en una población normal no existían. Eso también es una causa del proceso evolutivo, de los cambios en la evolución. Y de tipo de evolución no vamos a estudiar. Esta es la tipo. Quiero ver. Ahí está. ¿Qué es evolución convergente? Especies diferentes originan especies semejantes. ¿Cómo se entiende eso de evolución convergente? Evolución convergente era homólogo o análogo. Convergido, análogo. Entonces, de hecho, que físicamente, si analizamos su parte interna, no se parece. Miren, estos señores tuvieron una evolución convergente. Todos tienen estructuras para nadar. Sin embargo, tú revisas esta aleta con esta aleta. Este tiburón en la aleta no tiene hueso, no te viene que son condentes. Este tiene hueso, ¿ves? Y este también tiene para nadar porque es un insecto acuático, pero ni huesos ni cartílago va a tener este porque es un insecto. Pero los tres se parecen en algo, miren en su cuerpo, en la forma y en las aletas. Eso ha sido una evolución convergente. En la coevolución es cuando dos especies totalmente diferentes que nada tienen que ver, directa o indirectamente se ayudan para evolucionar. A ver, un conjunto de leonas y un conjunto de cebras en el Kilimanjaro del África, en estas sabanas africanas. De estas 1000 cebras, 500 cebras son cebras veloces, pero las 500 otras son muy lentitas, no sabemos por qué. De las 1000 leonas, 1000 leonas son veloces, las otras son muy lentas. Cuando las 1000 leonas miran a las 1000 cebras y dicen, vamos a cazar, ahí está nuestro alimento, las 1000 se acercan. ¿Quiénes creen que van a atrapar a su presa? ¿Las veloces o las lentas? Ya, las 500 veloces se van a alimentar, van a ser muy fuertes, no se van a enfermar. Las otras, por no alimentarse, se van a enfermar, están muy débiles. Dime, de las 1000 cebras, ¿quiénes escaparán? La más veloz. ¿Quiénes mueren? La más lenta. Si se mueren las más lentas, ¿algún día podrán nacer hijos lentos, cebras lentas? No, solamente van a nacer cebras veloces y solamente nacerán leones veloces. Sin querer, el león y la cebra han evolucionado los dos. Ahora hay solamente de ambas especies diferentes veloces, las otras se han extinguido. A eso se denomina coevolución. Lo mismo pasa con los insectos y las plantas y las flores. ¿Tú te has percatado que las flores tienen colores hermosos? Antes no tenían colores hermosos. El color era único, casi oscuro. Pero las plantitas decían, queremos tener hijos, reproducirnos, pero como no caminamos, ¿cómo puedo llevar mi polen de esta planta a la otra planta que está en otra cuadra a la vuelta? Quiero tener un hijo con esa planta. Entonces dijeron, podemos aprovechar a los insectos. Entonces, ¿qué hicieron para aprovechar los insectos? Tuvieron que pintar sus pétalos, porque los insectos miran colores, pero el color que no miran los insectos es el rojo. Y el color que más miran los insectos es un color que ustedes humanos no ven, que se llama el ultravioleta. Si tú agarras un lente para ver color ultravioleta, mira todas las plantas de la naturaleza, todas tienen el color ultravioleta. Ese color nunca aparece. Entonces, esto es para atraer a los insectos. Entonces, los insectos también han modificado su vida. Mal que bien, los dos han tenido coevolución. Las plantas han cambiado de colores vistosos y hermosos, y los insectos también han desarrollado ojos complicados. ¿Se acuerdan que sus ojos son el mosaico de estos animales? A esos se denominan coevolución. Muy bien, de acuerdo a estos conceptos que hemos tratado de explicar, vamos a ver cuántas pueden atinar con esta ayuda. Primera pregunta de ¿cuál es la respuesta? Muy bien, por ahí
compañeros marcaron la alternativa D. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces todos vamos a fracasar en el examen de admisión. Adiós. Adiós. Hace rato, así que ten cuidado con el término selección natural. La selección natural es el mecanismo propuesto por ¿quién? Por el señor Darwin, para explicar los procesos evolutivos. ¿Alguien dijo la C? No. Eso. La 12 no tiene el dibujo. No. Dedo. Lo que pasa está una ballena y han dibujado el fémur y su pene. Claro, de acuerdo a eso son vestigios de las extremidades posteriores. Van 2 preguntas resueltas de la 20. Muy bien. Es para levantarte el ánimo. Eso. La ve muy bien, me sorprende. Ahí van 3. Te pedí 5. El fósil Archaeopteryx. Las aves actuales evolucionan muy bien. 5. Ornitorrinco. Muy bien, se acabó esta. Ahora sí te quiero ver en la tele. Algunos dicen la C, otros dicen la A. ¿Están de acuerdo con la C y la A? Muy bien. ¿Cuál fue? Casa. Todos ustedes saben que los perros se originaron en los lobos, ¿verdad? Sí. Y los incas no eran los que conocieron primero los perros. Nosotros nos remontamos a los egipcios, los romanos tenían perros. Pero dime una cosa, ¿tú crees que los egipcios tenían raza bulldog, doberman? No, ¿verdad? ¿Y qué ha sucedido? En esa época los humanos vieron algunos perros muy bonitos, físicamente otros muy feitos. Entonces dijeron, mira, este feito que no tenga hijos, que es una campeona, esa es la mano bonita. Y así empezamos a formar razas. Eso ya no sea una selección natural, sería selección artificial, pero ¿qué trajo como consecuencia? Estás marginando ese perro que no se está reproduciendo por tu culpa, adrede lo haces, algún día va a morir. ¿Y se va a ir con sus genes o no? Ya, tú dirás, profesor, pero eran genes para rasgos feos, cuidos. Sí, pero había un gen que tú no lo mirabas. Él tenía un gen resistente a la enfermedad de leptospirosis que no tienen nosotros. Ese gen se lo llevó para siempre. ¿Ves? Entonces la selección artificial hace que se pierdan genes. Eso pasa con el cultivo de flores. Entonces la respuesta ahí sería la alternativa C. ¿Dudaste? La C marcada. A ver, la 7. ¿Cuál? No. Apúrate. Que no era rápido. Seguro vas a marcar la A. La respuesta es la D, se sintetizó una proteína diferente pero para el fenotipo. Dogma. Muy bien. A ver, vamos a ver la 8. La C, mal. Muy bien. La 9. El origen. Muy bien. La 10. Muy bien. La 11. Muy bien. Órganos con el mismo origen. Ya pasaron en la prueba. 12. Macho. 12. 12. Lee por lo menos la pregunta. La B, la teoría sintética, era muy bien. 13.
era para la reproducción sexual. Pues nunca te olvides de eso, la E. 14. 14, por favor. Hasta el último estamos explicando. ¿Qué? La A fue la deriva génica. Deriva génica. Bien, niña. 15. Muy bien, 15 creo que ya quieren responder. El apareamiento al azar, muy bien. Sexo al azar. 16. La revolución divergente. 17. Claro, fue el embarazo. La 18 es más fácil. 19. Muy bien, muchacho. 20. 20, lee bien. Claro, genética y sistemática colaboraron. 21. Claro, análogo. Y ya el otro ya dominan ustedes en historia universal. Vamos a necesitar la clave. La 1, ¿cuál es? La molécula B. 2. Macho. ¿Cómo erecto? Pues la 6. 3. La cuna era humanidad, claro, África, africana. 4. 30 millones, eso está más que los neandertales, que los australianos. No, antes, está bueno, los videos somos recientes, fíjense. Egipto y Texas, la E. 5. Nuestro hermano, ¿quién fue nuestro hermano ahí? Los somos neandertales. 6. El actual dice. La E, muy bien, 7. Este ya conocido el 7. Nuestros primos. Australopithecus. 8. Este ya todo el mundo. Pasemos a las 9. Australopithecus. 10. Ardipithecus ramus. Son los antepasados de los humanos. Muy bien, ahí no. Señora Ivonne, espérenme. Lucy era bípeda. Nadie pedía ni seguridad. Erectus, como erectus, pero